Esta semana he disfrutado muchísimo, muchísimo dando clases. Es algo que hago muy poco y que cuando termino de dar clases me arrepiento de hacerlo tan poco. Es como un poco de oasis que te obliga a repensar un montón de cosas, te obliga a ordenar, te obliga a actualizar, te obliga a tener mucho cuidado de lo que dices, te obliga a interactuar y además te obliga a ir como manejando a los que saben manejar, cosa que no es mi caso, un auto con obstáculos, porque es lindo y son obstáculos hermosos, que es cuando un alumno, una alumna te pregunta lo que no te esperas, te hace pensar sobre lo que no te imaginaste y es muy hermoso. Ha sido unos días después de la victoria fantástica de México, que todavía tengo cruda, cruda electoral y política. He estado esta semana dando clases en Sevilla y hay un momento de las clases que es el que más disfruto. Es el que más disfruto y es un ejercicio que hoy tenía ganas de compartirlo al aire. Nunca lo había hecho y esta semana hablando con una buena amiga se lo contaba y creo que le hizo gracia y dije, ¿por qué no lo cuento ahora aquí al aire? Y es que me gusta decir que he inventado un ministerio del caramelo. Y entonces le digo a todas las alumnas y alumnos que se asuman como ministro o ministra del caramelo. Y hago una pregunta muy sencilla, que parte de que hay dos escuelitas y cada escuela tiene tres niñas. Pueden ir anotando si quieren. Una escuela tiene tres niñas de unas 8 o 9 años y le gustan mucho los caramelos, como a casi todas las niñas. Por favor, que nadie piense ni imagine que son diabéticas. Son niñas no diabéticas y que le gustan los caramelos. Y esas tres niñas tiene, una niña tiene tres caramelos, la otra tiene cinco caramelos y la otra tiene ocho caramelos. Ese es un reparto de los caramelos en una escuela, la escuelita A. Y en cambio hay otra escuelita, la escuelita B, donde una niña también de la misma edad y sin ser diabética tiene seis caramelos, la otra tiene 10 caramelos y la otra tiene 16. No se líen, el reparto es fácil, 3, 5 y 8, 6, 10 y 16. Y le hago una pregunta muy simple pero que tiene mucha trampa. ¿Dónde hay más desigualdad en el reparto de caramelos? ¿En la escuela A o en la escuela B? Dale play, Fer, pon buena música, levanta esto. Hola, hola, hola. Ay, 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 me estoy riendo yo solo de ver las caras de mis compañeras y compañeros, pizarreros y pizarreras. Me estoy riendo yo solo porque en este momento que estaba escuchando esta música que yo no me acordaba de qué época era, sabía que no era actual, que era más vieja. De hecho, a Fer hoy cuando le mandé la música le dije, vamos a un clásico de Dover, creo que se dice, seguramente la pronunciación no es la mejor del mundo. Estaba buscando ahora, mientras la escuchaba, de qué año era, y claro, es del año 1997, y qué casualidad, y no lo había pensado, que estoy en Barcelona y me vine a vivir a Barcelona en el año 1998. O sea, no parece casual, no mucho causal que haya elegido esta música sin darme cuenta, porque estaba andando hoy por Barcelona con esta música. Cualquiera que me viera, me faltaba más pelo, porque esta música se baila con mucho pelo. Lo siento para los que no tienen pelo, no pueden bailar este tipo de música. O sea, ahora me lo estoy pensando, ¿qué haría un calvo en esa época, ¿no? Donde todo el mundo baila moviendo la melena. Bueno, pueden mover la cabeza, ciertamente. Bueno, me voy a meter en un fregado que no me tocaría. Qué felicidad que tengo, qué contento que estoy, pero además es que sí, la derecha perdió en México. Sí, sí, la derecha perdió en México. Ay, 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 la derecha perdió en México. Lo siento, todos aquellos que crean que el poder económico, el poder mediático, el poder judicial, todos que crean que eso ya es garantía de victoria. Pues no, váyanse a México y verán que no. Así que estoy realmente con una gran felicidad. Mucha felicidad. Y además, como decía, esta semana he estado dando clases, así que estoy muy contento. Y aunque no son mis alumnos ni mis alumnas, voy a empezar preguntándole al equipo de la pizarra, pues lo que acabo de hacer en la editorial. ¿Dónde hay más desigualdad? En una escuela, donde hay una niña con tres caramelos, cinco caramelos y ocho caramelos, o en otra escuela donde hay seis, 10 y 16. A ver, matemáticas y matemáticos del mundo, filósofos y filósofas del mundo, ministros y ministras del caramelo del mundo. Sofía, ¿qué dices?
Bueno, la proporción es la misma, creería, ¿no? Que en los dos la distribución es inequitativa, pero eh, hay más recursos en la una que en la otra. Por ahí creo que está la lectura. Gabriela Montaño, ministra del Caramelo. Igual, es igual, eh, la inequidad es la misma. Flavia Fiorio, ministra del Caramelo. No, Alfredo, pero ayer fue el día del periodista. Yo estudié periodismo solo porque no tenía matemáticas. Ah, ¿no te Voy a gustaban los confiar. caramelos en la escuela? No, no, no me Ay, gustaban Dios los mío, caramelos en la escuela. Ay, de verdad, no puede ser cuando le... menos mal que, de verdad, ¿tú dónde crees que hay más desigualdad? Yo voy a decir lo que dicen mis compañeras porque me voy a copiar como hacían matemáticas en el Ay, colegio. por favor, qué manera de no pensar, en serio. Menos mal que no tengo de alumna, Fla. Bahía Luna, ministra del Caramelo. Si yo fuera ministra del caramelo, sería un problema, Alfredo, porque a mí me gustan mucho los caramelos, por Le lo cual me quitaría los los comería caramelos. inequitativamente, pero tiendo a pensar que donde hay más recursos hay más inequidad, pero es un sentido común. Interesante lo que dice. Ya Bahía está planteando otra concepción de la desigualdad diferente a las ministras Sofía y Gaby. En este caso no cuento a Flavia por plagio. Crismar Lujano, ministra del Caramelo. Yo voy a responder que depende del caramelo. ¿Qué tipo de Ah, caramelo ya le estamos estamos, dando ¿ves? a la... Es que ya. No, pero Gominolas, gominolas. ¿qué tipo de caramelo? El Pero mismo. coincido un poco con Bahía, porque ciertamente donde hay más recursos, yo también tiendo a pensar que hay más inequidad. Ministro del Caramelo, Leandro Álvarez. ¿Qué piensa usted? Yo estaba pensando que la desigualdad está entre que en un colegio haya tanta cantidad de caramelos y en el otro colegio hay menos. O sea, yo la plantaría por ese lado, la desigualdad entre los dos colegios. Es interesante porque aquí en una pequeña muestra ya hemos tenido algunas opiniones distintas con matices distintos y es lindo porque con ese ejemplo tan sencillito, a veces uno interpreta la desigualdad de una y otra manera y todas son válidas, no hay una respuesta mágica. Unos piensan que las proporciones es lo que cuentan y otros piensan que las cantidades absolutas es lo que cuentan. Así que lo vamos a dejar ahí, le vamos a pedir a nuestra audiencia que por favor no hagan la de Flavia y no digan que no saben matemática para responder a esta pregunta de tres niñas Soy muy y unos... sincera. No, yo, tío, esto es un tema interesante el que saca Flavia, casi podríamos hacer un monográfico hoy en la pizarra, porque hay una parte de la ciudadanía que no ha estudiado matemática y por lo tanto se cree que no sabe sumar, lo cual es una cosa limitante, ¿no? Pero esto es un tema, o sea, es un tema, lo voy a hacer, próxima editorial, ya se la dedico a Flavia, me ha hecho, pero sí, por favor, contesten, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan en qué escuela? Es como si los abogados, solo los abogados podrían opinar de leyes, digamos. Exactamente, Y es sí. peligroso eso, Es muy porque si no, peligroso. tres pueden aprobar, digamos, hablar de leyes y el resto nos tenemos que quedar callados mirando. Mira lo que ha conseguido Flavia, que yo y Gabriela a la primera estemos de acuerdo. O sea, eso ha conseguido en este momento Flavia. O sea, Soy no... ministra de las internas. Ministra de las Internas es otro gran ministerio. Este me gustó también. Bueno, hoy tenemos muchas Ah, ganitas de... pero Sí, puedo decir algo sí, más. claro. El promedio de caramelos de la escuela A es 5,33 por niña y el promedio de la escuela B es 10,67 caramelos por niña. Entonces sí hay pues más distancia entre las que más tiene en la escuela B, digamos más diferencia, porque de 10 a 16 obviamente tiene 6 caramelotes más y de 5 a 8 son apenas 3. Entonces, bueno, sí, obviamente es el doble, pero ya cuando uno lo suma, parecería que sí, que en la B hay como que más inequidad. Yo creo que Póngale 10, póngale 10. estoy dispuesto a tirar todo el guión, todo el material trabajado de esta semana y abrir un debate de 2 horas respecto a esta cartera nueva que es verdad, no había caído yo en la cuenta de que no puede ser ministra del caramelo la persona que le quita los caramelos a los niños y a las niñas, entonces habría que hacer algunos pequeños ajustes, pero quitando esto me parece que es un tema. Es un tema, lo vamos a dejar escrito en nuestras redes. Yo se lo voy a dejar escrito a Flavia porque si no, no puedo ni imaginar las preguntas que va a hacer, pero se lo voy a dejar listo ahí y lo dejamos ahí abierta a una discusión filosófica de qué se entiende o no por desigualdad. Bueno, ya ven que tenemos ganas de hacer radio, tenemos muchísimas ganas de hacer radio y hoy un menú que tenemos que dar 10 vueltas al mundo para que nos dé tiempo a todo, ¿no, Flavia?
Sí, la verdad que para que nos dé tiempo vamos a tener que hacer eso, pero primero vamos a decirles que nos pueden escribir por Twitter, que estamos como @lapizarraoc, Instagram y Facebook, que estamos como Radio La Pizarra. Recomendarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es youtube.com/Radio La Pizarra, también al de Canal Red Latinoamérica, donde estamos, youtube.com/Canal Red Latinoamérica, y que nos respondan este problemón que nos plantea Alfredo, que yo evité con todo cariño. Vamos rápido con el menú, Alfred, porque vamos a tener picadito de todos los países, obviamente con foco en la región, en América Latina, aunque vamos a hacer un mini especial de Europa, de las europarlamentarias, obviamente hablar de México, porque el triunfo electoral de Claudia nos hace hablar, y Argentina, donde triunfos no podemos hablar mucho últimamente. Para el final, profesiones frustradas de presidentes y presidentas de la región. Profesiones frustradas, como lleguemos al final, miedo me dais. Miedo me dais y además creo que lo han hecho conjuntamente Bahía y Cris, que han estado como dos lapas en México, con lo cual me da miedo en la media hora último. Yo creo que tienen preparado algo. O sea, advierto a la audiencia que aquí debe haber un complot. Era de hecho el bar donde más quedábamos, se llama Boicot, complot, puede ser cualquier cosa. Tenemos el menú servido, arrancamos con la pizarra. Y vamos a dar nuestra particular vuelta al mundo. Un mundo, como siempre, con el centro de gravedad, el epicentro en nuestra queridísima América Latina. Y quiero que nos cuente un poco, Sofía, cómo viene, cómo se está calentando los motores en el plano electoral, cómo se están calentando las discusiones políticas, cuáles serían los elementos claves que habría que atender en estos momentos en el Ecuador, que lo teníamos un poquito abandonado. Uy, bueno, ¿qué está pasando en Ecuador? La verdad es que a mí realmente cada vez me resulta más difícil leer este enredo, ¿no? Estas pugnas también políticas que pasan por la realidad que vive la gente, que se pasan por encima de la realidad que vive la gente en las calles. Y bueno, te puedo hablar de un país en donde el presidente pues veta totalmente reformas a la ley orgánica de la función judicial porque no le gustó un artículo y se lleva por delante la creación de juzgados especializados en violencia de género en un país donde 7 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia de género. Y es decir, se lleva por delante toda la discusión de actores sociales. Un país, te puedo hablar de un país en el que el gobierno decide negarle el presupuesto a los municipios y decir que asignarles los recursos pues es desfinanciar al gobierno, cuando la realidad es que más fácil es esperar a que pues se hagan negociaciones por debajo de la mesa y le doy a quien quiero y a quien no, ¿no? Lo que facilita incluso pues la corrupción. Y te puedo hablar de un país en el que está a punto de volver a estallar en las calles, porque después de habernos subido el IVA, encarecido la vida, empobrecido a la gente, ahora el FMI pues todavía quiere y dice que falta eliminar los subsidios a los combustibles y ya se han lanzado pues de alguna forma las amenazas de lado y lado, ¿no? De los sectores populares, en este caso pues la CONAIE, Leonidas Issa, ha hablado. Ha dicho que pues no acudirán a un diálogo al que inicialmente ni siquiera fueron convocados y más bien enviarán un acta de un acuerdo que se firmó en el paro nacional del 2022 en el gobierno de Guillermo Lasso, un acta que no se cumplió y pues fue un hecho muy duro de nuestro país, ¿no? Y además que se estarían calentando las calles, ¿no? Porque la gente con hambre, ha dicho Leonidas Issa, seguramente se movilizará, seguramente saldrá, porque el empobrecimiento de las personas es cada vez más notorio, el desempleo igual, y el Ejecutivo está esperando la reacción de este jueves, pues para medir también sus respuestas. Esto Sofi, está no es la pasando. primera vez esto que ha ocurrido y ha sido el principio del fin de muchos gobernantes en el Ecuador en los últimos años. O sea, además, habiéndolo, o sea, propuesto ahora con el plus que bien planteabas de el incremento de IVA, es decir, el encarecimiento de la vida cotidiana en muchos sectores, con una economía empobrecida crecientemente en los últimos años, yo creo que Novoa, no sé si sabe que ¿Con qué hacer, está jugando? gestionar exacto, jugar con esto no es lo mismo que hacer un TikTok con las pelotudeces que hace todo el tiempo en el TikTok, porque para divertirse, o sea, para un chico de 7 años ver a Novoa puede ser divertido, pues es un meme en el TikTok, pero esto es distinto, esto tiene otra enjundia, ¿no?
Definitivamente, y pues sobre todo porque ya ha ocurrido en el país, ¿no? Yo creo que se están confiando demasiado, creen que tienen una popularidad que no necesariamente es la misma que cuando asumió el gobierno, porque si tú te pones a ver precisamente las reacciones a los TikToks, cada vez más gente le dice, póngase a trabajar, ocúpese de lo importante, porque también te puedo hablar de un país en el que el gobierno o el presidente y pues varios de sus ministros pasan todo el día hablando de la vicepresidenta que escogieron para acompañarle y están pensando en cómo evitar que ella asuma la presidencia durante 30 días si es que el presidente se vuelve a lanzar, que sería lo que tendría que encargarle pues Esa es la el puesto de preocupación, Sofi. O vicepresidente. sea, Esa es la, la pro- preocupación, la lo preocupación es central, que lo la que... persona que eligieron como vicepresidenta, que ahora ya se arrepintieron de que fuera la vicepresidenta, tiene que estar gobernando 30. Que por cierto, dicho sea de paso, yo cada vez planteo más con las quilombo que hay entre presidentes y vicepresidentas o presidentas, que hagan la mexicana, por favor. O sea, se van a resolver un problema. O sea, porque el Ecuador ahora estaría diciendo, claro, si ese es el problema de Novoa, no sé, la ciudadanía está por otro derrotero, no por otro camino. Eso, pero la gente cada vez que sube un TikTok empieza a decirle hay temas urgentes por los que trabajar. Pero bueno, veamos qué pasa en estos días. Hay otros actores políticos que han anunciado también, quiero decir, precandidaturas presidenciales. Por ¿Tú te has ejemplo, la ex lanzado ya, compañera, Sofía? no, imposible, creería yo. Pero bueno, mejor no digo nada porque algunos ya Por han si dicho, no, acaso. nunca, jamás de la vida. Exacto, decir nunca jamás es el primer paso. Bueno, no sé qué te puedo decir, pero no está entre mis prioridades en este momento, no mentira. Pero sí, la ex compañera de fórmula de Villavicencio, que fue asesinado en la anterior campaña, anunció ya que decidió ser candidata a la presidencia de la República. Y aunque, por ejemplo, Jan Topic dijo que no sería, pues parece que por ahí lo está reconsiderando. Y bueno, el escenario electoral con los actores de izquierda todavía está por verse, ¿no? Vamos a esperar, vamos a tener A menos que nos paciencia quieras que... contar algo. No, no, yo no sé nada. He aprendido, Sofía, a decir no sé nada. Cada día me hago no sé nada, nada, nada. No, no, yo creo que no saben ni ellos todavía, de verdad. Yo creo que son más dudas de mucha gente que cree que sí, que no. Yo creo que todavía es pronto, faltan meses como para que el deadline, la fecha definitiva esté. Así que vamos a esperar, vamos a tener prudencia respecto a las candidaturas o las precandidaturas que pueda haber en el arco de la izquierda. Efectivamente, todo el mundo está esperando también lo que pueda pasar al interior del correísmo porque es la primera fuerza política, sin lugar a dudas. Entonces, ahí va a ser especulaciones ahí para todos los días. Yo por eso te decía que si Sofía estaba lista, vamos, ¿eh? O sea, yo en esto creo mira, Bahía le acaba de dar el visto bueno ya, o sea, Chris también asiente, Fla también, o sea, ya tienes aquí 3 votos, yo me sumo, Gaby también, o sea, listo, ¿eh? 4 votitos. Puedo decir, me inspiró Claudia Sheinbaum. Exactamente. Bueno, vamos a seguir de cerca, sí o sí, en lo que pasa en nuestro queridísimo Ecuador. Y de Ecuador me voy a otro país que queremos mucho, donde la serie y la telenovela continúa. Y es que esta semana en la asamblea, para entenderlo, necesitaremos 7 horas y tiene solo un minuto, Gaby. No sé cómo lo vas a hacer en Bolivia, porque se fue el presidente a Rusia, el presidente de la asamblea se ha quedado tomando decisiones como presidente de la asamblea. ¿Y cuál sería el titular, Gaby? Bueno, no sé si le puedo poner un solo titular, tengo 20, pero bueno, como decías, el presidente Luis Arce viajó a Rusia en un viaje oficial a una cumbre y como corresponde, el vicepresidente David Choquehuanca asume la presidencia del Estado, por lo tanto queda a la cabeza del Ejecutivo. En Bolivia hay que decir que el vicepresidente asume, es parte, es la única autoridad que es parte del Ejecutivo, pero también es presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, preside la reunión de ambas cámaras, Senado y diputados. Pero si el vicepresidente está ejerciendo como presidente del Estado, no puede ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional Ah, simultáneamente. es un buen dato Entonces, este. Es un buen dato que no puede tener 2 funciones a la vez. El vicepresidente, cuando está el presidente afuera, no puede asumir entonces las competencias legislativas porque está al mando de las competencias ejecutivas. No, no sabía
este interesante dato que es de distribución de tareas, más allá de un debate leguleyo, ¿no? Así es. Entonces, como han visto algunos en medios, el presidente del Senado asume la presidencia de la Cámara, de la Asamblea, perdón, y por lo tanto convoca a una sesión de asamblea para resolver varias leyes que estaban pendientes hace meses, entre ellas el tratamiento de unas leyes antiprórroga, podemos llamarlas así, o así lo han llamado ¿Cómo los le explicamos medios. eso de manera básica para que la gente entienda, Gaby? El órgano judicial, las máximas autoridades del órgano judicial y el Tribunal Constitucional tendrían que haber sido electos, como hemos dicho varias veces, el año pasado. No se logró esto, convocar a estas elecciones, y estas autoridades se autoprorrogaron con una resolución del propio Tribunal Constitucional y siguen ejerciendo funciones. La Asamblea había aprobado en la Cámara de Senadores y en otras instancias unas leyes que eh, fueron observadas por la Cámara Revisora, volvieron a la Asamblea y se estancaron ahí porque David Choquehuanca no había convocado a sesión de Asamblea hacía meses. Entonces, lo que se hizo ayer fue, además de aprobar estas leyes, en realidad eran dos leyes que se fusionaron en una el día de ayer, con lo cual estas máximas autoridades del órgano judicial dejarían sus funciones una vez sea promulgadas y entren en vigencia estas normas. Además, se aprobaron créditos que el propio presidente Luis Arce estaba pidiendo hace tiempo que puedan aprobarse, y un decreto de amnistía para reos que están en la cárcel. Todo este paquete de leyes fue aprobado ayer en medio de una sesión terriblemente compleja porque se les cortó la luz, eh, se puso seguridad de policía, se cerraron puertas, etcétera, etcétera. Bueno, yo que he presidido mucho tiempo Es verdad, te ha tocado. ambas cámaras, nunca había visto una sesión de este tipo. Finalmente, a pesar de todo, se aprobaron las leyes y definirá Luis Arce qué hace si observa la sesión en su totalidad, si veta alguna de las leyes y la devuelve a la Asamblea. En ese caso, si la Asamblea mantiene su posición de aprobación, podría tener que promulgarla el vicepresidente David Choquehuanca. ¿Qué Veremos, o quiere sea, decir esto? ¿Qué quiere decir estamos... esto, Alfredo? Se pone en evidencia muy rotundamente que no hay gobernabilidad por parte del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Tenemos ya una gobernabilidad dividida, es decir, la Asamblea tiene los suficientes números para tomar decisiones al margen de lo que el Ejecutivo diga, y veremos qué pasa hacia adelante. Son claves entenderlo desde la debilidad en términos de gobernabilidad por parte del Ejecutivo y según he entendido claramente a Gaby, el presidente de la Asamblea, Andrónico, ha hecho lo correcto, ha hecho lo correcto, ha hecho lo Pero correcto. además, Alfredo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral ha anunciado que van a presentar un proyecto de ley para eh, eh, suspender las primarias este año, que tendrían que llevarse a cabo entre diciembre de este año y enero del próximo. Veremos si presentan finalmente este proyecto de ley y veremos si se logra mayorías en la Asamblea para su aprobación. ¿Por qué presenta el tribunal este proyecto de ley o plantea presentarlo? Para que no se sobrepongan dos elecciones, las judiciales y las primarias. O sea, está todo con muchos interrogantes, lo cual dice que hay poca estabilidad, desgraciadamente, en materia de decisiones ejecutivas. Mucho que hablar y probablemente la semana que viene vamos a tener Semana Movida Boliviana, así que haríamos un especial como toca. Paramos, tomamos aire porque todavía quedan muchos más países en la pizarra. Y seguimos dando nuestra vuelta al mundo y ahora nos vamos a Chile. A Chile, yo hoy hablo un poco de Chile con una sensación muy personal
estoy un poco triste. Esta semana llegó una noticia muy fea, muy fea, muy fea, muy fea. Y quiero un poco, Fla, que la explique y luego la analizamos porque la verdad que cuando pasan este tipo de cosas, a mí al menos me duele porque confío mucho en esta persona. Y yo sí, quiero decirlo sin ningún tipo de titubeo, hablamos de Daniel Jadue, intendente de Recoleta, un personaje importante del Partido Comunista en la política chilena. Sí, efectivamente, Alfred, lo que estás contando es que, bueno, el pasado lunes le dictaron prisión preventiva a Daniel Jadwe, como bien dijiste, ex candidato presidencial chileno, comunista, alcalde de la municipalidad de Recoleta, y lo acusan básicamente de cohecho, fraude al fisco, estafa por el proyecto Farmacias Populares, que es un proyecto muy conocido de Jadwe que impulsó en su municipalidad, básicamente para competir con grandes cadenas de medicamentos y poner medicamentos a precios bajos y populares, ¿no? Un poco el análisis que queríamos hacer acá en la pizarra, y de hecho voy a tomar unas palabras de Ina, que lo dijo en Canal Red y me parecía muy interesante, es como a todo político de izquierda que va contra los grandes, en algún momento le llega su lawfare, ¿no? Y cómo esta prisión preventiva, porque le dedican justo prisión preventiva, no sea cosa que se escape, que sea muy peligroso y que se vaya del país, como esta prisión preventiva habla un poco del lawfare contra un político que lo único que quiso hacer es un proyecto popular bueno, para poder dar medicamentos a precios accesibles, sobre todo en el municipio donde él es alcalde. Todo esto viene de 2020 nos situamos en la pandemia, en donde la Asociación de Farmacias Populares, que es esta asociación que Jadwe preside básicamente, compró insumos médicos a una empresa grande, a Best Quality, por algo más de aproximadamente $1 millón. Obviamente este valor era muy alto porque era sobreprecios que tenía la empresa para un montón de cosas necesarias de distribuir, sobre todo en época de pandemia, y Farmacias Populares le pagó por ahora solo una parte a Best Quality y la otra parte del monto estaba con demoras. ¿Qué hizo esta empresa, esta multinacional? Denunciarlos, decir que ellos van a quebrar, que todo esto es un plan, digamos, sistemático, y denunciaron a Jadwe por estafas. Si bien Farmacias Populares le dio la opción, muchas opciones de pago para saldar la deuda a Best Quality, les dijo como todas las maneras que podrían llegar a un acuerdo, Best Quality dijo, no, no, yo prefiero acusar a Jadwe, no poner ninguna prueba, porque es muy importante decir que no tienen ninguna prueba de todo esto que ellos los acusan, que es básicamente, bueno, todo esto que contábamos de cohecho, fraude al fisco, estafa, sin pruebas, dicen yo voy a presentar esta denuncia y la fiscalía toma esa denuncia, la hace básicamente propia, toma a esta empresa privada, Best Quality, como denunciante y se ponen todos los micrófonos en el país para decir, bueno, Jadwe es un impostor y hizo negocio con las farmacias populares. Para mí es importante, y ahora Alfred te da un poco la palabra para el análisis, pero hablar un poco de quién es esta persona, de que era ex candidato presidencial, que es comunista, que estaba haciendo un proyecto popular, y no dejar de lado que el año que viene Chile tiene elecciones presidenciales. Entonces también esto habla un poco de cómo se van haciendo el juego, ¿no? Y los movimientos políticos para ver qué candidatos quedan, cuáles no, y cuáles metemos por las dudas en la cárcel. No, pero además, Fla, lo estabas contando y claro, cuesta trabajo asociar que una persona que lo que pide es tener medicamentos a precios para clases populares, luchando precisamente contra la gran industria de las farmacéuticas, se pueda imaginar uno que tiene alguna ¿no? explicación de que hoy en día además esté, como bien has dicho, en prisión preventiva, que esto sí es muy poco usual con otros perseguidos judicialmente en Chile. Es el De caso hecho, de... gente, Dime, dime. perdón, Alfred, pero gente que está imputada por la misma causa no tiene prisión preventiva. El único que tiene prisión preventiva es él. O sea, el único que tiene miedo de que se escape es él. Eso para mí es muy, muy poderosamente llama la atención. Hay que recordar que en Chile, ese país que todo el mundo lo ve también como muy serio, ya sufrió un lawfare constante. Marco Enrique Ominami, otro candidato presidencial, que en un momento determinado tuvo un alto porcentaje de voto y sigue todavía sometido a juicio. Hoy le toca a Daniel Jadue. Yo sí quiero ser claro, hay un silencio que no me gusta por parte de muchos compañeros y compañeras que forman parte hoy del Ejecutivo. O sea, muy demasiado silenciosos y silenciosas cuando está una persona metida en la cárcel precisamente sin prueba. Y si fuera yo muy conspiranoico, cosa que no es mi caso y lo digo con mucha sinceridad, pero si fuera muy conspiranoico, además es una persona muy a favor de Palestina. Además es una persona muy a favor de Palestina.
cosa que es algo parecido a lo que ha ocurrido en el tiempo con el presidente español al reconocimiento del Estado palestino y una gran persecución judicial contra su mujer. No, digo, si fuera muy conspiranoico, insisto, no lo soy y no estoy siendo irónico, ya me conocen que suelo ser más directo, pero es muy pro-Palestina Daniel Jadwe. Gaby, quería seguramente aportar un granito de arena en esto. Bueno, además de la causa, o sea, que la causa sea abierta por darle a la gente medicamentos a precios justos, a precios que la población pueda alcanzar durante la pandemia del COVID, porque además hay que decir eso. eh, lo complicado, Alfredo, es que, como siempre, el lawfare tiene tres patas. Y la primera y más importante es probablemente la de los medios de comunicación. No tanto el tema jurídico en detalle, sino que cuando te manchan la vida, el honra, bueno, tu presencia frente a la población, a veces, aunque 5, 6 o 7 años después, como ha sucedido en algún otro caso en Chile, te digan que eres inocente, pues ya te destruyeron la carrera política, la presencia pública. Nosotros de verdad desde la pizarra hacemos llegar nuestra máxima solidaridad con Daniel Jadwe, pero además entender que estos mecanismos también pueden generar una respuesta de la población contraria. Cuando la gente se da cuenta que es algo injusto, pues suele suceder que estas personas tengan un respaldo de la población mucho más grande del que tenían antes de una causa injusta como esta, ¿no? Me sumo a las palabras de Gaby, creo que todas y todos la hacemos nuestra, de máximo abrazo y solidaridad. Son momentos que no deben ser fáciles para pasarlo en la cárcel sin ningún tipo de prueba. Le mandamos un fuerte abrazo a Daniel, que además lo tuvimos aquí en los micrófonos de la pizarra y en mi caso particular es gran amigo y una persona que me parece que sobre todo es honesto. Después uno puede estar a favor o en contra de lo que piensa y eso es legítimo, pero dudar de su honestidad no, como que no, como que no. Lo queremos decir bien alto y claro. Y ahora me voy a un país que es un país muy grande y del que se habla muy poco. Es una contradicción. Es un país de orden geopolítico de una gran envergadura. La mayoría de los estudios del mundo plantean que va a ser el segundo país más importante en términos de riqueza económica en el mundo ya en el año 2030. Yo siempre hablaba, una obsesión de todo lo que me ha escuchado, la importancia de la doble I. Seguramente Gaby me ha escuchado mucho hablar de la doble I. La doble I no es Italia e Irlanda, sino es India e Indonesia, que son los dos países que serían segunda y cuarta potencia económica en el mundo, ahí a la vuelta de la esquina. Y en India ha habido elecciones, pero las elecciones en India duran más que una telenovela boliviana. O sea, cuéntame bien esto, Lean. 968 millones de electores indios, Alfredo, No, acudieron a... menos mal que nunca nos han pedido un conteo electoral allí, Lean. No es Imagínate, un conteo electoral 968 rápido con, ¿cuántos? 968 millones de votantes. millones de votantes a lo largo de 46 días acudieron a las urnas. Finalmente fue reelegido por un tercer mandato como primer ministro Narendra Modi. Es algo que solamente logró en la historia de la India nada más y nada menos que Nehru. Y hasta acá podemos decir, bueno, gran logro de Modi, pero ojo, ojo, porque hay que verlo también como una victoria con cierto sabor amargo que da un poco cuenta del desgaste de agitar demasiado un nacionalismo indio, polarizador, muy islamófobo, que agitó al día de hoy, hasta el día de hoy, Narendra Modi y su agrupación. ¿Por qué? Porque el partido y la coalición que él lidera ha perdido escaños, de hecho, incluso perdió la mayoría absoluta que había mantenido en solitario durante los últimos 10 años. Es un resultado que no esperaba Modi, esperaba un resultado mucho más a lo Putin en Rusia, si se quiere, y también este resultado trae de vuelta al escenario político a nada más y nada menos que el Congreso Nacional Indio. Estamos hablando de
ese partido político dirigido por Mahatma Gandhi, liderado por Nehru, y con estas elecciones volvió a recuperar cierto lugar, cierto estatus de oposición oficial al gobierno de Modi, con otro enfoque, ¿no? No tan relacionado con este nacionalismo hindú muy, pero muy agresivo contra la población islámica, que es muy, pero muy grande en un país tan grande como la India, Alfredo. Así que victoria pírrica para Narendra Modi. Es interesante porque para mí lo has perfilado muy bien, de cuán conservadores puertas adentro, pero cuán alternativos es en el orden geopolítico, ¿no? Siendo parte de los BRICS y teniendo alianzas prácticamente con otras potencias, no solo con Estados Unidos, que también las tiene. Eso siempre yo creo que es interesante de profundizar mucho más y no creer que alguien porque esté en los BRICS, eso sería un poco a lo Milei, ¿no? En los BRICS comunistas. No funciona así. Un día se lo explicaremos bien, con calma, pero no, no funciona así. Y me voy a otro país donde, a ver, porque yo no sabría citar los últimos tres, cuatro primer ministro, presidenta y elección a la vuelta de la esquina. Chris, United Kingdom, UK, Reino Unido, dile él como quiera, a ver si como tú puedes explicar, porque otra vez hay elecciones. Es que allí cada año, ¿eh? Hay otras elecciones y además adelantadas, Alfredo, por 6 meses. El gobierno de Richie Sunak no aguantó y tuvo que llamar a elecciones anticipadas el pasado 30 de mayo cuando el Parlamento, bueno, fue disuelto. Y nada, ya obviamente hay encuestas de todo tipo. Se espera que el Partido Laborista Británico, del histórico líder Jeremy Corbyn, que ya, por cierto, no forma parte del Partido Laborista porque fue... em, o sea, lo votaron básicamente. Bueno, este es el primer grupo opositor en el Reino Unido y va camino a obtener la mayoría electoral en el Parlamento. Según datos de varias de estas encuestas, pues el laborismo de Keir Starmer, que es el nuevo líder laborista, lograría en las próximas elecciones generales, pues la mayoría, incluso mayor, o sea, más amplia que la de Tony Blair en el 97, y se haría de 422 escaños, mientras que los llamados Tories, los conservadores, pues tan solamente quedarían con 140. Yo creo que, bueno, eso también traduce un poco lo que ha sido el gobierno de los conservadores en los últimos 14 años, pero no todo es color de rosa porque si bien el Partido Laborista, que durante, bueno, su historia, ¿no? Su formación estuvo alineada estratégicamente a la izquierda, ahora la gente no lo piensa tan así, al punto que la cacería de brujas que han instalado al interior del partido, pues ha apartado, por ejemplo, a Diane Abbott, que es la primera mujer negra en obtener un escaño en la Cámara de los Comunes británica y a la que su propio partido pues no le permitirá aspirar a la reelección en los comicios generales del 4 de julio, Alfredo. Así que bueno, vamos a seguir obviamente monitoreando y ver cómo se presenta el terreno electoral en el Reino Unido. Pero todo pinta en que la derecha, la parte más conservadora, no le va a ir muy bien y han tenido que precipitar una vez más. Poca estabilidad, ¿eh? Otra vez poca estabilidad. Esto empieza a ser una constante y hemos hablado muchas veces de esto y no ocurre solo en las periferias, sino también en los países centrales. Tomamos aire porque yo casi me voy a poner un mezcalito para ahora hablar de México. Así que seguimos en la pizarra. En esto no nos pueden decir a la pizarra que somos arribistas. Venimos hablando de México, siguiendo a México, explicando México, analizando México, apostando por México, planteando que en México iba a seguir ganando la izquierda, que no tenía que nada que hacer el cambalache de siglas, ni los moderados, ni la mar en coche. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo y no hemos llegado a última hora a colocarnos a explicar México. Venimos analizando México. Recuerdo cuando yo le preguntaba a Crismar, Cris, ¿cómo van las primarias dentro del PRI, PAN, PRD? Y aquello era un telenovelón, ¿no? No sabemos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando todas esas cosas del año pasado? Bueno, llegamos. Y cómo llegamos, qué felicidad, qué gran felicidad. Hemos estado además buena parte del equipo de la pizarra compartiendo allá además con Chris, estaba Bahía, estaba Gaby.
he estado yo, ha estado la propia Cris, sé que Fly y Lean se morían de envidia, pero ya tendrán momento de ir, esto ya tendrán, ¿cómo no? Si además medio mexicana también, Flavia tiene ahí un toque, un touch mexicano total, estamos realmente muy felices, es una... Hay que hacer análisis, hay que aprender más que marearnos ya con los datos que hemos ganado por goleada. O sea, el titular es victoria por goleada. O sea, no pudieron. Plebiscito sobre AMLO, chao, chao. No pudieron con AMLO. Plebiscito contra Claudia, no pudieron con Claudia. Plebiscito contra Clara Brugada, que quizás la conocen menos en algunas latitudes latinoamericanas. Yo no voy a contar la anécdota, Gaby. Yo sé que estás esperando en que yo cuente mi anécdota y no la voy a contar. No, 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 no voy a quedar yo aquí tan mal. O sea, Montaño, no me hagas esto. Así que ayúdame, Cris, sácame de esto y explícale a la gente con voz mexicana, no nada de la anécdota, sino explícale a la gente cómo está, cuál es la lectura, la interpretación, se mira ya a Claudia como presidenta. Cuéntame. Alfredo, yo creo que si no fuera porque ANLO sigue en la presidencia, ya estuviéramos de contada hablando con Claudia Sheinbaum, ignorando completamente al... Me emocioné tanto que tumbé el micrófono. Em, Porque, bueno, elecciones históricas, triunfo histórico, yo creo que en los comicios más colosales, más grandes, amplios que ha vivido México, pues su pueblo ha refrendado en urnas un proyecto nacional de soberanía popular, de justicia social impulsado por AMLO, y además lo ha hecho de la manera más contundente posible. Bien lo dices, no vamos a hablar de números, pero bueno, yo creo que Claudia Sheinbaum alcanza así dos hitos por nombrar los dos primeros, en convertirse, bueno, como sabemos, en la primera presidenta de México y tras el recuento del 100% de las casillas, la candidata más votada de la historia de México, con más de 35 millones de votos, sí, incluso más votada que el propio Andrés Manuel López Obrador. Así que qué manera de entrar en los libros de historia. Yo creo que en principio mucho se ha hablado, cuestionado un poco el hecho de que, bueno, no ganó simplemente por ser mujer, ha hecho historia, sí, por ser la primera presidenta, porque además no lo podemos dejar de decir, para que hoy una mujer en México especialmente haya sido elegida presidenta, miles de mujeres lucharon, ¿no? En México hace apenas 71 años, de los dos siglos del país como república independiente, bueno, fue otorgado ese derecho al voto a las mujeres y hoy de mano de Claudia Sheinbaum, pues se ha llegado al puesto más alto en la toma de decisiones estratégicas y si ser mujer no solamente basta, lo vamos a reconocer sin creer que, bueno, mujer o ser mujer es sinónimo exclusivamente de posicionarse por la justicia, por los derechos, las libertades. Y por ello esperamos que más que un gobierno de mujeres sea un gobierno feminista. Yo sí invito a la gente a que lea el proyecto, ¿no?, de gobierno de Claudia Sheinbaum, que se llama 100 Pasos para la Transformación, donde se habla de igualdad sustantiva, ¿no? Se plantean cuestiones como una reforma a la Ley General de la Salud que garanticen los derechos sexuales y reproductivos plenos de las mujeres. También se habla y se da un diagnóstico y se proponen cosas sobre la cuestión de la violencia contra las mujeres. Y algo muy, muy importante que creo que es la primera vez que se plantea en un país latinoamericano, es sobre la construcción de un sistema de cuidados oficialmente como proyecto de gobierno. Así que de eso, por iniciar, yo sí les quiero escuchar porque en México todavía seguimos con la algarabía al punto de que yo me enfermé de la celebración, así que un poco es el ambiente aquí también de celebración que continúa. Yo creo que lo lindo de estas victorias es que son muchos factores que suman y me parece que lo planteabas con mucha fineza, ¿no? Cuando decías, Cris, es por ser mujer, pero es un plebiscito sobre lo que ha hecho AMLO, es el resultado de un proceso, es el haber tenido soberanía en materia de política exterior nítidamente, es el haber hecho una política social sin titubeos, es haber luchado contra el poder económico y el poder comunicacional cada día. O sea, yo creo que cuando a veces uno quiere buscar de manera tan lineal encontrar una única explicación a una victoria tan aplastante política, no, son muchos factores. Y cuando uno dice, ganó Claudia y es todo, no, ganó Claudia, ganó AMLO, ganó un movimiento que ha logrado hoy en día ser hegemónico en sus instancias, ganó Clara Brugada con iniciativas populares fortísimas en su municipio y que hoy en día es la próxima jefa de gobierno de la ciudad
de México, ganaron un montón de estados, porque se ganó, no solo se ganó ahí, sino se ganaron muchos más estados, se tiene el Congreso, se está ahí todavía librándose la batalla por el Senado. Estamos hablando de que ganó la política, yo quiero decir, ganó la política en un amplio... no sé, espectro de la palabra. Me parece que hay mucho, 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 mucho que aprender. Mucho que aprender. No es es además todas las excusas. Pienso que en México hoy en día es muy necesario para los buscadores y buscadoras de excusas. Yo creo que en política no puedes buscar excusa para justificar una derrota permanentemente. No, hay que entender que todo es complejo. ¿Cómo no va a ser complejo luchar contra unos medios que dicen mentiras? Bueno, pues hay que intentar abordarlos. De hecho, tuve la suerte de conocer la persona, yo no sabía ni que existía una persona dentro de las mañaneras que trabaja toda la semana para desmantelar las fake news. Y se me acercó, hablé y no podía imaginar que había una persona que trabaja solo para eso. O sea, claro, es que hay que trabajar para eso, no hay que llorar sobre eso, hay que trabajar para eso, eso es hacer política. Lo demás es hacer, no sé, terapias, quizás, no lo sé, no tengo ni idea, pero no es hacer política. Política es otra cosa. Y a mí me pone muy feliz para un poco que se entienda la esperanza en un sentido de trabajo, no la esperanza que llega de carambola, ¿no? Es una victoria muy política y tiene unos lindos desafíos, unos grandes desafíos. Claudia, Clara, la nueva gente, no sé, yo creo que es un momento hermoso para la región. Y para pensar que la moderación, no sé, el señor moderado Maine se quedó tercero y lejos, ¿no? La idea de esto del centro moderado, pues no, y la idea de las siglas de un lado y para otro, pues tampoco. Gaby, tú que vienes con inyección de moral política, ¿cómo lo viviste y cómo lo analizas? Bueno, en primer lugar, mi sensación de hablar con la gente de la calle, el taxista, la persona que te vende, luego de los resultados ese lunes, vi mucha alegría en esa población. Confianza, alegría, certidumbre. Y en contrarruta de todo lo que venimos hablando que sucede en muchas partes del mundo, pues en México sí se siente certidumbre. Y eso es un plus que no muchas partes del mundo la tienen hoy. Una segunda cosa es que em, se predica con el ejemplo. La palabra de Claudia y de AMLO en estos días posteriores a la elección, en sentido de decir, cuando nosotros exigimos que se abran las urnas y se recuente voto a voto, no nos dieron la posibilidad y nos hicieron fraude. Pues ahora nosotros decimos que sí, que abran las urnas que tengan que abrir, que recuenten lo que tengan que recontar, porque estamos seguros y seguras del triunfo. Eh, y yo creo que ese también es una linda lección de democracia. Es decir, cuando uno sabe que lo que hizo lo hizo bien, no tiene por qué tener miedo. A ver si le Eh, sale más voto a favor, Gaby. Te ponen a recontar y sale por 40 puntos. Es que está sucediendo eso en algunos lugares, ¿no? Sobre todo por las diferencias en gobernaciones, etcétera. La derecha no solo que no sube, sino que empieza a bajar. Eh, También me pareció importante que en estos días Claudia ya se dirigió a México como presidenta electa y lo primero que hizo fue informar a la población, agradecer todo el apoyo, por supuesto, también el apoyo que vino del exterior, pero una señal que me pareció muy linda es que ya anunció que próximamente se reunirá con el presidente AMLO, harán una transición ordenada, etcétera. Entonces, yo creo que todas esas cosas, además de fortalecer la democracia, dan tranquilidad a la gente, ¿no? Vaya, te tengo que dejar una línea también igual a Cris, ambas que seguramente quieren decir algo para terminar. Estamos sin tiempo, pero quiero la palabra, una línea de Bahía y una línea de cierre de Cris, porfa. Rapidísimo, coincido con todo, es un abrazo a la esperanza, sobre todo en países que estamos en una situación muy complicada y muy difícil. Otro mundo es posible, lo vivimos, fuimos testigos y me parece que es un manual de aprendizaje
esto, ¿no? De no quedarnos sin llorar, sino que se puede con trabajo y me parece que México en los últimos 5 años me parece que es un ejemplo a seguir y aprender en cada uno de los aspectos, de lo económico, de lo mediático y demás. Así que me parece que todo lo tenemos para recorrer. Hay un desafío muy grande en los países de América Latina que todavía estamos en una situación mucho más compleja. Cris, Se quedó mucho en el tintero, voy a intentar ser bastante rápida, pero yo creo que hay que entender que la gente entendió que hubo un plan, ¿no? Claridad en la explicación de este plan, de cómo se va a ejecutar, y por eso no nada más le dijeron te elijo, sino que te elijo con este plan, y por eso le dan el carro completo que le llaman, ¿no? El plan C, porque ya de hecho hay gente en la calle que además de celebrar el triunfo al día siguiente, el día después ya se preguntaban, ajá, ¿y qué es lo que va a hacer AMLO? Con ese mes que tiene, ¿no? de mayoría calificada en el Congreso, cómo lo va a usar, se va a llevar a cabo la reforma judicial. Y yo creo que ese es el mandato del pueblo, eso fue lo que la gente votó, y antidemocrático justamente sería, pues, que no se hiciera. Yo ujú, para ya cerrar, rescato algo, el humor del pueblo mexicano, además de su madurez política, que ya no se traga ese cuento de la democracia dientes afuera, pero el humor que tienen, en que leíamos en estos días en las redes sociales, si nos convertimos en Cuba, pido ser Silvio Rodríguez, decían algunos, si nos convertimos en Venezuela, pido ser Hugo Chávez para condenar desde el fondo de mi alma y mis vísceras al Estado de Israel. Así que, bueno, para cerrar con eso, Alfredo, un poquito de humor sí. mexicano, que, en lo que nos parecemos bastante, creo. Solo lo único que se le puede achacar a México es que ha hecho la venganza de Moctezuma a todos los visitantes que ha ido, lo cual me parece hasta bien, por soberanía. Paramos, 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 pero todavía queda mucha hora de la pizarra. Y esta vuelta al mundo sigue, sigue y sigue y sigue. Y yo que estoy acá ahora en tierra catalana, en Barcelona, en pleno barrio gótico, es porque, no, no tiene nada que ver, estoy aquí casi por casualidad, porque no tiene nada que ver el que me va a ayudar, porque, claro, ya ha dicho Flavia, dijo Flavia, yo esto no lo explico más, yo esto lo del Europarlamento, esto no lo explico más, porque esto es un quilombo, Flavia, es un quilombo, ¿no? Esto es un quilombazo. ¿Cómo le No, ya está, me explicamos? metés caramelo, me metés Europa, calmate un poco. ¿Cómo explicamos las europarlamentarias? ¿Qué significa? Sí, mañana no, llevan ya 3 días votando, en verdad, desde el 6 al 9, aunque mañana es el gran día de la mayoría de los votos. En Europa se vota una cosa que es el Europarlamento. Suele ser baja participación, ya veremos si ha mejorado mucho, pero no recuerdo los datos con exactitud, pero nunca fueron importantes. Lean, ¿cómo explicamos un poquito, al menos las claves que tiene que seguir cualquier persona que quiera saber qué se vota mañana en toda Europa y tendremos resultados, me imagino, ya a la noche? Bueno, en primer lugar, Alfredo, decir que cada 5 años los ciudadanos de la Unión Europea eligen a los diputados al Parlamento Europeo. Eh, a ver, ¿en qué consiste este Parlamento? Bueno, en general, por ejemplo, aprueban el presupuesto de la Unión Europea, controla cómo se gasta ese dinero, después eligen este Parlamento al presidente de la Comisión Europea y un detalle, Alfredo, que es que el número de los eurodiputados elegidos por cada país se acuerda y se basa en el principio de la proporcionalidad decreciente. Básicamente, mientras más grande es el país y representa más personas en la comunidad, más eurodiputados coincide. Así, Alemania, No, Francia, no es Italia. un dato menor, porque en otros organismos internacionales un país es un voto y ahí no es un país es un voto. Y ahí no, para nada, Alfredo. De hecho, Alemania, Francia, Italia y España se llevan la mayoría de los eurodiputados. Y acá surge quizás el interés particular que tienen estas elecciones europeas a día de hoy. Nos preguntamos desde acá, desde Sudamérica, desde Argentina, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué se habla tanto? Bueno, en primer lugar, que se espera una participación mucho más alta, de entre 10 y 15% por ciento por encima. En general, la participación en los países no llega al 50% muchas veces de estas elecciones. Sí, yo recuerdo que Pero, en ¿qué es lo España ha que estado sucede? siempre por debajo del 50, hasta rozando el 40%, si no recuerdo mal, en las últimas europarlamentarias. Hasta rozando el 40%, como bien vos decís, Alfredo. Y a ver, ¿qué es lo que sucede? Bueno, estamos frente a un
escenario en el cual aparece la ultraderecha con fuerza, pero ojo, Alfredo, que es algo que venimos subrayando programa tras programa, es una ultraderecha que llega fortalecida, pero a la vez dividida en dos grandes bloques. Por un lado, los que están más cercanos a Rusia y son más euroescépticos, si se puede decir, ahí podemos encontrar a Marine Le Pen, por ejemplo, y otros con un discurso más pro-europeo en el cual está Vox, por ejemplo, o... En verdad, exactamente, eso es importante porque a la hora, o sea, Ujú, para que la gente imagine que en el fondo lo que casi se votan son casi 200 partidos diferentes en la Europarlamentaria. O sea, lo que pasa es que, como bien planteas, Lean, se agrupan en grandes bloques porque si no sería aquello una locura tener ujú. el más mínimo orden de votación. En esas agrupaciones hay dos ultraderechas que están divididas y luego está la derecha tradicional, ¿no, Lean? Hay como tres derechas, la Hay tradicional como tres y las derechas. dos ultraderechas, ¿no? Sí, las dos ultraderechas, como muy bien decíamos, un sector encarnado quizás en Marine Le Pen y ese tipo de figuras muy anti-Unión Europea, y otro encarnado más en Vox, Giorgia Meloni, que cambió un poco, arrancó, recordemos ella siendo muy euroescéptica, y hoy por hoy se la ve un poco cercana a Ursula von der Leyen, quien es la actual presidenta de la Unión Europea, y que con la guerra y el genocidio en Gaza tuvo un protagonismo bastante alto y que la fue acercando de a poquito a Giorgia Meloni, quien quiere mostrarse como una figura un poco más amigable para la comunidad de la Unión Europea. Otra figura que resalta también y que cuyo nombre empezó a circular es el del viejo conocido también italiano Mario Draghi, que vendría a estar impulsado por un sector más de la derecha tradicional, si se quiere, o de la centroderecha, es el, digamos, es el delfín de Emmanuel Macron, un perfil mucho más técnico, mucho más correcto en lo político. Ursula von der Leyen sería como más la persona para la ultraderecha no antieuropea. Y por último, Alfredo, creo que cabe mencionar, ya que estás en tierras ibéricas, el protagonismo que están teniendo estas elecciones allá en España y que son muy importantes para Pedro Sánchez. De hecho, Pedro Sánchez se está llevando la campaña al hombro y lleva adelante una estrategia electoral, una campaña electoral de mucha polarización contra esta ultraderecha internacional. Eh, un poco apelando a los grandes temas, ¿no? Apelando a las mujeres, a los jóvenes, a los mayores, a proteger a la Unión Europea del avance de la ultraderecha y también trayendo mucho a Javier Milei en la campaña, porque dijo hace poco en un mitin de campaña que ojo con que vuelvan los hombres de negro de la derecha con sus tijeras y ojo con aquellos que se les unen, que son los de la motosierra de la ultraderecha. Así curiosamente, Milei se mete en la campaña de la Unión Europea, de las elecciones de la Unión Europea, Alfredo. Hay algo importantísimo que has dicho, Lean, que claro, en cada país tiene una lectura interna a las europarlamentarias. Es decir, en España se va a discutir quién saca la mayoría, si la derecha o la izquierda, por resumirlo. Y lo mismo le está pasando a Italia en este momento y lo mismo le está pasando a Alemania en este momento. Probablemente haya más interés al interior de cada país por una suerte de gran encuesta intermedia, que en cada país será interpretado de una u otra manera, a diferencia de lo que pueda pasar en la constitución europarlamentaria, porque todos los indicadores dicen que va a quedar algo parecido a lo que hay. Es tan grande el Europarlamento, puede haber un pequeño avance de las ultraderechas, pero no es que va a haber una modificación absoluta y tectónica de la Cámara, que son 720 europarlamentarios, ¿no? Y aclaro, porque a veces uno se lía, no se elige el presidente de la Comisión Europea. El presidente de la Comisión Europea es puesto por un acuerdo de los jefes de Estado, ¿no? Tiene el veto el Europarlamento, pero no es lo que se está eligiendo en este momento. Por eso quizás tenga menos relevancia el Europarlamento, porque incluso sus competencias hoy en día tampoco son tan grandes, aunque en algunas cosas sí que tienen cierta
cierto efecto. Yo creo que eso es, para mí eso va a ser una lectura muy, muy país por país. Veremos a ver qué le pasa a Meloni en Italia, qué le estará pasando al Partido Popular en España, qué le pasa a las ultraderechas de nuevas europeas. Yo creo que esa es la lectura que vamos a tener y en eso soy de los que siento, y lo quiero decir porque si no reviento, hay un sector que creo que está intentando hacer lecturas precipitadas del auge de la ultraderecha. Ya México le ha dicho que no. Y el otro día Zapatero en una charla dijo claramente que si uno revisa los principales países en Europa y en el mundo grande, no son de ultraderecha los que están gobernando. No, de hecho puso ejemplo desde Estados Unidos, pasando por Alemania, pasando por Francia, pasando por España, pasando por Brasil, pasando por... O sea, podríamos seguir. Lo digo, no estoy diciendo con esto que no avancen, pero tampoco se le regale un avance que no tiene y para eso hay que escuchar siempre, desde mi perspectiva, a José Luis Rodríguez Zapatero, que pone un poco de mesura y un poco de optimismo a aquellos que siempre tienen más miedo y rápidamente ven galopar un monstruo de ultraderecha cuando va caminando, quizás, no galopando. Paramos porque ahora sí, después de unas semanas vamos a hablar de Argentina en la pizarra. ¿Y si dejamos a Charlie todo el tiempo así y es la otra manera de abordar política argentina? Yo me había, así como dicho, me tengo que callar durante unas semanas porque, claro, si Javier Milei ya tenía todo pensado y planificado, será que cuando pasen 3 semanas en la pizarra no nos va a quedar otra que decirle que qué bueno que resolvió todos los problemas. O sea, era lo esperable porque estaba todo y resulta que la gran conclusión después de unas semanas sin hablar tanto sobre Argentina, pero sí pendiente de lo que pasa en Argentina, es que Milei debería de crear un partido que es No Podemos. O sea, Milei debería de crear un partido. Tiene ahí las primarias, ¿no? Las legislativas intermedias a la vuelta. Y creo que es No Podemos. Puede también ser No Sabemos, ¿no? No podemos, no sabemos. No sé, seguramente aquí hay gente creativa en mi equipo de trabajo que le podrían dar, ¿no? Eslóganes de campaña veraces, ¿no? De no sabemos, no podemos. Porque ahora ya, digo, no sabemos, no podemos, porque al gobierno de Milei jamás le importó lo que le pasa a la ciudadanía argentina. O sea, jamás, desde primera hora. De hecho, no hace falta especular, sino solo hay que escucharle cuando le preguntan por el precio de la leche o por si una persona se está muriendo de hambre o no. Él mismo te dice que, bueno, que si se muere de hambre ya verá cómo lo resuelve ese muerto de hambre, ¿no? Esto es lo que Milei piensa y lo dice abiertamente, no le preocupa nada que la pobreza sea la que sea, que la gente no alcance los precios, él sigue con su prédica mesiánica en la isla Robinson Crusoe, donde él cree que allí pasan cosas que no pasa en los barrios de la Argentina. Lo que cuando digo es no podemos y no sabemos, era lo único que él creía que iba a resolver, que era tener una suerte de orden macroeconómico estable. Dólares no le llegas por ninguna parte. No hay inversión extranjera directa por ninguna parte. O sea, el balance de inversión extranjera directa, es decir, la tasa, el ratio, viajes a Estados Unidos, abrazar Elon Musk, que es un nuevo ratio, ¿no? Yo no sabía que había un ratio en economía, que es la cantidad de veces que abrazas a un multimillonario, pero la llegada de dólares al país es nulo. O sea, 0 dividido por 4 abrazos, ¿no? Eso sería el cálculo, ¿no? Que yo creo que el señor Milei sigue sin encontrar la vuelta a el aumento de inversión extranjera directa que no hay. No llegan dólares por la liquidación de las exportaciones, porque el sector del campo tampoco le está liquidando a la velocidad que él preveía por múltiples razones, entre ellas por la alta inflación en dólares, como bien explica siempre Guillermo Olieti en los trabajos que viene haciendo semana tras semana. Por lo tanto, no hay dólares por el campo, no hay dólares por la inversión extranjera directa, los abrazos no tienen correlato con llegada de dólares. Eh, el sector financiero, que era el único que hasta ahora estaba haciendo business en este periodo, ya ha decidido que tampoco va a estar aplaudiéndole para siempre, porque como suele pasar con el sector financiero, son capitales lo que se le llaman golondrinas, que van y vienen
que no se quedan para siempre, y esto no sé porque no lo aprendió el señor Javier Milei, porque los capitales financieros llegan a un sitio, obtienen riqueza y se van a otro sitio, por eso son capitales, ¿no? Golondrinas, que es un término muy inventado en la literatura económica desde hace mucho tiempo, y luego llegan los buitres, que estarán a punto de llegar. O sea, ya se fueron las golondrinas y los buitres llegarán cuando haya mucho ya que basura, que esté todo a tal nivel de desguace que ya llegarán, que probablemente sea lo siguiente. Se le viene cayendo todo, ¿no? El diferencial del tipo de cambio, el que había presumido de reducir la brecha cambiaria entre el blue, el ilegal o el legal para él, o como quiera llamarle, y el oficial ya empieza a ser más que preocupante. Por lo tanto, tampoco tiene una convergencia en el tipo de cambio. Eh, si miramos el aumento del riesgo país, que es lo que él defiende, no nosotros, él mismo defiende eso, los valores del riesgo país ya están por 1.600, o sea, tiene una tasa de interés de 16%. eh, no, tampoco hay. Los superávit son absolutamente truchos en términos fiscales y en términos comerciales. ¿Por qué truchos? Porque no está contabilizando lo que debe. Esto, no, imagínense, ¿no? Si yo tuviera que contabilizar un superávit, pero no apunto lo que le debo a Bahía, o a Gaby, o a Chris, o a Fla, o a Sofi, o a... Bueno, entonces me dirían ellas, pero Alfredo, no puedes hacer esta trampa tú mismo jugando al solitario si no anotas las importaciones que faltan por pagar o los gastos que faltan por pagar. En términos políticos no hay estabilidad porque el jefe de gabinete ya no es el mismo que era, por lo tanto yo me imagino que si se te dan las cosas muy bien no cambias de jefe de gabinete. Todas las denuncias hechas por los movimientos sociales y entre ellos una persona fundamental que ha sido Juan Grabois, fundamental, que ha sido estigmatizado, atacado, bueno, hasta la justicia le da la razón, y le da la razón porque es de un grado de inhumanidad lo que ha venido haciendo este gobierno de no dar la leche en polvo porque no querían, preferían ver a la gente muerta de hambre. Yo de verdad que no sé en el momento en el que se encuentra este gobierno. Sinceramente es un momento de no puedo, no sé. eh, y cuidado, que cuando ya empiezan los gobiernos a no sé, no puedo, cambian rápidamente y empiezan a cometer errores ya no forzados precipitadamente. Esto nunca es como empieza, nunca es como empieza, nunca es como empieza, jamás es como empieza. ¿Tú te acuerdas de Lazo los primeros meses en el Ecuador, Sofía, que la gente decía, pero bueno, pero bueno? Y Lazo se fue con una imagen positiva por debajo de 10%. Lo mismo le pasó a Piñera, lo mismo le pasó a Duque. De hecho, me puse a mirar los datos de Macri. Macri tenía mejor imagen positiva en el promedio del primer semestre en comparación con Javier Milei. O sea, digo para que miren, las mismas encuestadoras le daban, porque tampoco se puede hacer análisis porque la opinión pública en este momento, la opinión pública tiene sus tiempos, su timing, y hay que entenderlo, tal cual. Gaby, te quiero escuchar. Bueno, además, Alfredo, creo que todas esas situaciones están llevando a la gente a sufrir mucho. Yo, tú lo pones siempre en los pañales que la gente tiene que comprar o no comprar, pero además de que está perdiendo empleo, porque ya no se trata solamente de que Milei ha despachado a su casa a más de 25.000 personas de la administración pública y planea despachar a 75.000, como lo anunció, sino que la empresa privada está teniendo que botar gente a la calle porque no puede producir lo mismo que producía antes, porque están paralizando industrias argentinas, porque la industria argentina se está lastimando muchísimo. Eh, no solo es que se pierde el empleo, sino que la inflación sigue subiendo, aunque quiera hacer dibujo libre con las cifras, Milei, la acumulación de inflación hasta ahora en Argentina es tremenda. Entonces, todo nos muestra un país que está en grandes dificultades y a lo que se dedica Milei mientras tanto es a visitar Estados Unidos, a viajar por el mundo y mientras él viaja por el mundo las cosas se descalabran más, ¿no?
Y debo añadir algo en estos días en España que todavía creo que no está entendiendo la dimensión de ciertas agresiones e insultos en materia de política exterior. Creo que la soberbia puede ser muy traicionera cuando cree que es gratis insultar a cualquier gobierno en cualquier condición. Dentro de muy poquito vamos a tener la cumbre de la OCDE y Argentina quiere estar. Y no sé si ustedes saben que España tiene derecho a vetar. Y así podríamos poner muchos ejemplos que no va a resultar gratis. Es más, está desesperado Javier Milei porque lo reciba el rey de España. Está desesperado, desesperado. Hagan apuestas, hagan apuestas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que lo va a recibir Pero es o que no lo va que a recibir? Javier Milei cree que con una guiñadita de ojos en la posición de un presidente puede botar a la basura todos los insultos que ha hecho a mandatarios no solo de la región, España y otros, ¿no? Sí, seguramente él cree que le va a salir todo esto gratis. Y digo porque esta falsa ingenuidad, que yo creo que es soberbia, demuestra también ese no podemos en materia exterior, salvo los abrazos. A mí me gustaría ver cuál es la tasa de rentabilidad de cada abrazo para el país, no para su ego, que ya esto está absolutamente archidemostrado. Ahora sí le vamos a dedicar cada semanita un guiñito a la Argentina. Ay, 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 ay. Así que ahora pueden agarrar algo porque vienen curvas en la pizarra la media hora de nuestra yapa. Estoy queriendo contarlo porque este es nuestro momento de casi donde es un cajón desastre en el fondo, es un cajón desastre porque vale todo. Es el ratito de que le ponemos el aumento de la yapa, la hora, termina la hora y media de mucho análisis, no sé si serio, pero sí de mucho análisis. Y este es el momento de nuestra yapa, nuestro aumento, el ratito donde intentamos explicar las cosas con otro tono. Yo tengo que decir que esta semana, en las clases de Sevilla, un señor mayor llamado Adolfo, de 60 años, sevillano, me dijo, me interrumpió en medio de la clase, me dice, pero ¿no le vas a decir a los alumnos que escuchen la pizarra? Madre mía, me puse rojo, no, lo siguiente. Entonces empezó a hablar delante de todos los alumnos, no, porque Crismar debería hacer esto, porque vaya, madre, me digo, no, te voy a tener que invitar, te voy a invitar yo, el señor 70 años allí, señor 70 años, abogado, estaba haciendo su máster ya de jubilado, y ahí, no, no es broma, esto es literal, ¿eh? Os conocía a uno por uno. No, me preguntó hasta por la gata de Leandro. Esto no es broma, por la gata de Leandro. O sea, así que un día habrá que invitarlo acá para que diga, diga al aire lo que piensa de cada uno de nosotros y de nosotras. Y le quería mandar un fuerte abrazo de cosas que pasan. Bueno, a Bahía la tuvieron que, ¿no? En pleno apogeo de trabajo en México diciéndole, pero tú eres Bahía, la de la pizarra, a grito, y ella Fans en rápidamente, todos lados del mundo, yo lo fans. que tengo duda es que cuántos pesos mexicanos le pagó a esa persona en ese momento, pero bueno, así estamos. Estamos muy felices de que esta gran familia pizarrera esté siempre tan, tan presente y estamos tan bien acompañados de ida y de vuelta. A partir de ahora yo le cedo la palabra a un tándem peligroso, 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 que dicen que han preparado un material absolutamente chequeado y es algo así como frustraciones en profesiones de los políticos. Cris, Bahía, Bahía, Cris. Es más bien los políticos y sus profesiones frustradas, pero obviamente, y como no podía ser diferente, tenemos que empezar hablando de cuáles han sido sus profesiones frustradas para los que ya no tienen tiempo de cambiar de profesión, digo, porque por ahí todavía tenemos tiempo, algunos y algunas, pero no sé, a ver, Flavia, si no hubiese sido periodista, ¿qué te hubiese gustado ser? No, yo soy una romántica del periodismo, no puedo hacer otra cosa, Cris, perdón, pero bueno, ponele que frustrada historia, que la hicimos ahí con el compañero Leandro y yo lo abandoné en el camino, así que historiadora. Ah, bueno, Leandro, yo creo que tu papel de historiador, que valga decir que la semana pasada le tiraron un piropo bien merecido a Lean con la super columna que se mandó ¿Estaba de los pagado o temas no? políticos. ¿Estaba pagado esto Está también? pagado, No, no, obviamente. no. A diferencia de Bahía y de... Es,
Ajá, Lean. Y mi profesión frustrada, bueno, creo que un poco la terminé cumpliendo siendo historiador, pero más allá de eso, me hubiera encantado dedicarme al automovilismo y ser piloto de Fórmula 1. ¿Qué? Así cada uno. Inesperado. No quiero que sigamos. Yo creo que hay momentos donde nos metemos en problemas, nosotros mismos nos creamos un problema. Esto de Lean ahora, lo que me faltaba ahora es verlo como piloto frustrado. Yo no lo había mirado en la vida así. No, pero está, Yo, está buenísimo, Alfredo. Yo quiero escuchar a Gaby, quiero escuchar a Sofía, a ti, por supuesto, y a a ver, Bahía, pero Gaby. Bueno, yo bailarina, socióloga, actriz. Socióloga, Tengo, ya más o menos, eso ya lo resolviste, ¿eh, che? bueno, esas son las tres opciones. Bailarina, la segunda opción después de la medicina. Y lo de actriz, en algunas presentaciones políticas también te diría que está resuelto, ¿eh? Ah, no, Alfredo, o sea, me estás diciendo que yo No todos. El actúo primero, yo soy el que en más, la Gaby. política, No, actúo. he dicho en presentaciones, he sido muy preciso en esto. bueno, no sé, Sofi, ¿tú qué querías ser? Creo que tienes el espíritu de Flavia, me parece. ¿De qué? Tienes el espíritu de Flavia, que eres como muy periodista, muy, eso era lo que Ah, yo quería bueno, hacer sí. y Sí, siempre quise estar como en el escenario, pero más bien como bailarina de reggaetón. No, mentira. No, no, mentira, pero me gustaba el ballet cuando era niña, pero nunca me pusieron en ballet, me pusieron en piano, así es que no fue por ahí. Esa creo que es mi profesión frustrada. y bueno, Alfredo, tienes que decirlo porque no te vas a salvar de este interrogatorio. Jugador de baloncesto. Pero frustrado realmente. Todavía tengo frustraciones de haber sido más alto. O sea, me hubiera gustado medir unos 30 centímetros más. Pero, o sea, un avatar hubiese sido, porque No, quienes no. no han visto a Alfredo en persona es altísimo. Pero bueno, en línea con lo que vas diciendo, Alfredo, lo que va diciendo Sofi y hasta Gaby, en México, porque no voy a empezar por otro país, hay, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sabemos que una de sus grandes pasiones es el béisbol, así que No. creo que por ahí va la cuestión, así que mejor lo escuchamos de su propia boca. En el caso particular del béisbol, como es sabido, es mi deporte favorito. Desde niño, en mi pueblo no había más que béisbol en aquel entonces. Yo jugué béisbol con los grandes de mi pueblo, siendo todavía estudiante de primaria. Y en secundaria era yo prospecto para Grandes Ligas. Y despierta risas porque así será el ego No un lo poco del veo. ¿Tú lo presidente. veis? ¿Lo veis? Yo no lo veo. Bueno, quizá ya estamos mayorcitos, Bueno, pero yo creo, puede ser. Yo veo no, yo la sí lo pelota veo. en cámara lenta. Un poco, un poco. Pero creo que si hubiese sido, si es o sea, si hubiese sido tan apasionado como es la política, le hubiese augurado un buen futuro como jugador de las grandes ligas. Y otra que va por la línea de Gabriela y de Sofía es la ahora presidenta electa Claudia Sheinbaum, quien, bueno, si no lo saben, fue bailarina de ballet con la técnica inglesa Ah, y no tal, sabía eso. sí, desde los 6 y hasta casi los 20 años, o sea, Hay prácticamente, unas imágenes preciosas de ella bailando. Alfredo, buscalas, Ah, no están ahí, sabía. La verdad que no tenía ni googlealas, están idea. buenísimas. Pero tiene el y cuello largo. sí, no, y todo el porte además, ¿no? La elegancia, la gracia. Y bueno, aprovecho de una vez y digo, porque acá en la pizarra le preguntamos un poco que, bueno, ¿por qué ingeniería y tal? Y ella dijo que realmente lo que ella quería estudiar era física. Siempre muy en el lado académico por el tema de que, bueno, sus padres, los dos, uno biólogo, el otro físico, perdón, ella quería estudiar era ingeniería, pero terminó estudiando física porque su hermano la convence. Yo creo que para la mejor aclaración es que escuchen y sintonicen la entrevista que le hizo Alfredo a la ahora presidenta electa de México. Está buenísima, imperdible. Y bueno, bailarina o ingeniera, Alfredo, eran sus profesiones un poco frustradas.
Me parece interesante eso, porque no lo tenía, no recordaba lo de bailarina tan bien, y es verdad que pasó por nuestros micrófonos, pero no me acordaba bien de que, fíjate, bailarina y beisbolero, menos mal que no se le dio bien ni el béisbol ni el baile, porque si no lo hubiéramos perdido el presidente y la presidenta de México que afortunadamente tiene el continente. Ahora, ¿a qué país me llevan? Vamos a Chile, vamos con Boric, un niño que tenía las convicciones bastante claras desde muy temprana edad. Él siempre quiso ser presidente, de hecho lo invitaron en un Ay, qué programa de aburrimiento, por mucha favor. audiencia, pero no solo esto, sino que fue invitado al programa y leyó una carta que había enviado a sus compañeros de estudios cuando tenía tan solo 9 años. Imagínate los compañeros en ese momento, que él hace una carta que dice postulación para presidente. Y dijo, si me votan por mí, les prometo que voy a ser un buen presidente, tal vez no regale chocolates, ni les complete un álbum, no voy a ser como Fujimori ni como Bill Clinton, pero estoy seguro que por lo menos voy a ser un buen presidente. Escuchamos el audio. Postulación para presidente. Si votan por mí, les prometo ser buen presidente. Tal vez no les regalaré chocolates ni les complete el álbum. Tal vez no sea como Eduardo Frei o como Fujimori, ni como Bill Clinton, que eran los presidentes en esa época, ¿ya? Pero estoy seguro de ser por lo menos un buen presidente de curso. Bueno, él ya lo O sabía sea, pero y una también, pregunta que yo tengo, Bahía, eh, espérate. A Boris de chiquitito, ¿le preguntaban qué quería hacer y te decías presidente, en serio? O exactamente, sea, entonces te voy a sí. hacer una repregunta. Si a Tilio yo le pregunto un día delante tuya qué quiere ser y te dice presidente, ¿tú qué piensas como madre de Atilio? Hay una anécdota que no la voy a contar porque lo voy a No, cuidar, ¿cómo que no lo pero vamos a contar? ya O sea, tuvo si una situación donde tuvo que ser votado. Atilio Hizo es presidente muy, ya. no, pero para bandera y negoció bastante, te voy a decir, lo voy a dejar ahí, pero hizo sus negociaciones O para sea, salir, heredó de la rosqueó, madre, la a rosquear. rosqueada. O sea, Atilio viene rosqueando desde los 3 años. Esto es un tema para estudiar, ¿eh? O sea, a ver, No bueno, lo voy a sigamos. exponer. No, le Sigamos. queremos mucho a Camilo Atilio. Sigamos. Vallejos, campesina de corazón cuando era chica, era una niña introvertida y curiosa, tenía una buena relación con la naturaleza. De hecho, si le preguntaban, decía que cuando sea grande quería ser campesina. Y vamos con un audio muy corto. ¿Qué quería ser de mayor, Camila Vallejo? Yo, es muy gracioso porque yo cuando chica, y todavía me lo recuerdan mis papás, mi hermana, que decía que quería ser campesina. ¿Cómo es eso? Porque mira que he escuchado cosas curiosísimas de cualquier cosa. Esta no la había escuchado nunca. A ver, explícame. Bueno, ese era mi sueño cuando pequeña. Me gustaba el campo, me quería tener, como que para mí eso era un trabajo como profesional, ¿ya? Bueno, y de hecho para muchos lo es, el trabajo en el campo, pero yo lo materializaba en mi idea como la campesina. Yo quería ser una campesina. Y se quedó siendo ministra de Comunicación de Boric. O sea, por otro derrotero, nada que ver, pero nada que ver. No, lo de campesina tampoco lo recordaba y sí, hay que de una profesión, quiero ser campesina. Aquí alguien, no me voy a meter en otro lío. A ver, vamos a otro país. A ver, a dónde me mandáis ahora? Bolivia. Y yo necesito Dale. que aquí Gabriela Montaño confirme o desconfirme, porque esto me lo dijo un pajarito por ahí. Y es que Evo Morales quería ser trompetero. Trompetero, totalmente cierto. Trompetero, literalmente Pero trompetero. que, o sea, trompetero, el que Trompetero, toca una No, la de hecho trompeta. lo trompeta. hizo, Trompeta. Lo de hizo, hecho lo lo hizo. hizo. Lo hizo, fue. Él estuvo en bandas y inclusive participó del Carnaval de Oruro como, bueno, nosotros le decimos trompetista, en una banda, Pero no y una banda de sí, rock, una banda municipal de música, ¿eh? en una banda de música folclórica, digamos, Exacto. en la entrada de Carnaval de Oruro. Así que sí, confirmado, Cris. Confirmado, está Ah, muy bueno, chequeado esto. yo creo que todos tenemos un poquito de alma de artistas, ¿no? Porque otro que yo creo que hubiese sido cantante o guitarrista, algo así, es Rafael Correa. Ojo, eso es lo No, que pienso está yo que frustrado. él No, hubiese sido, es evidente, Cris, que está lo que frustrado. él Canta hubiese todo el sido. tiempo. Si canta cada vez que puede, canta, él y Patiño. O sea, eso es evidente que deben estar, porque no, Sofi, cantan todo el tiempo. ¿Quién no ha visto a Rafael Correa cantar? O sea, él también dice que es cantante, Cris, ¿se lo ha dicho alguna vez? No. No, no, Canta mal, no, pero canta. Ay, Dios eso lo mío, digo Sofía, no, yo, no, Sofía, por favor, no nos metamos en un problema acá ahora. lo digo yo, pero él, ¿sabes que él fue niño scout?
por 2 décadas. Es Es un niño verdad. scout, así bien comportadito, bien bonito. Y una vez le dijo a su mamá, mamá, yo le prometo que voy a hacer lo máximo en economía, voy a llegar a tener mi doctorado y después va a ver que hasta presidente de la República voy a ser. Eso fue lo que dijo. No tenemos audio, pero una entrevista que le hicieron. Sin embargo, Oye, Cris, pero no todos los niños scouts terminan buenitos y bien comportaditos. Yo puedo ser ejemplo de eso. Yo también fui niña scout. Es verdad, tenemos un contraejemplo. O Yo sea, es un conocí contraejemplo. ya yo me voy a poner al seria, pero profesor de Correa en los Scouts y él decía que tenía siempre un genio muy, muy fuerte y que siempre defendía a los niños que los veía como que eran atacados por otros, como que les hacían bullying y él se plantaba y que siempre tuvo ese espíritu de ponerse del lado de los que estaban en una situación de dificultad. desventaja. Mm. Bueno, entre risas en la pizarra, porque todo, como decimos, todo está bien chequeado porque nos los dijeron aquí en la pizarra, nos admitió que si no hubiese sido economista le hubiese gustado ser y lo voy a dejar para que lo escuchen directamente. Bueno, entonces ya para cerrar, si no hubiera sido economista, ¿qué profesión de verdad te hubiera gustado ser? Bombero voluntario. No me lo puedo creer, ¿en serio? No, en un momento dado pensé estudiar Derecho, me gustaba mucho la justicia, pero siempre me gustó lo social, pero era bueno también para matemáticas. Entonces quería algo que combine las dos cosas y dije economía sin casi conocer economía, felizmente la acerté. Al principio no me gustaba, ¿no? Lo fuerte en mi universidad era contabilidad, detestaba la contabilidad. Era una economía orientada al sector privado, a lo gerencial. Pero ahora que entendí lo que es la economía, después de pasar media vida estudiando economía, me gusta mucho. Pero bueno, encantado de ser ingeniero, físico teórico. No, Rafael daría miedo de chico diciendo de todo lo que quería hacer, ¿eh? Yo me he hecho así, pero llegó a ser lo que es, nada más y nada menos. A ver, vamos o no ahora a la Argentina, que también hay profesiones. Yo de verdad que de lo que, o sea, ¿por qué no fue arquero? ¿Por qué no fue buen arquero? O sea, ¿por qué no fue buen arquero? O sea, si podría haber hecho buenas atajadas de arquero y no estar jodiendo un país. O sea, No solo eso, sí, coincido con vos, Alfredo, porque Javier Milei en la adolescencia fue arquero de las divisiones juveniles de Chacarita Juniors y después se dedicó finalmente a la economía, pero además él también, su aspiración, y de hecho lo vimos hace algunas semanas, es ser estrella de rock. De hecho, dio un show, un concierto, cantó La Renga, digamos, hay algo de la admiración por el estilo de Mick Jagger, ¿no? Y él ¿has dicho también, estrella o estrellado? este, estrella Estrella. Ah. estrellada, esa composición de palabras que me parece acertada. También Milei dijo que ha visto 14 veces el grupo británico Los Rolling Stones y que hasta tenía una banda tributo llamada Everest, así que profesión frustrada la estrella de rock, que finalmente lo vimos todos y todas en el Luna Park hace algunas semanas, así que guarda con lo que sueñan y que estos profesiones frustradas no molesten a nadie más, ¿no? Que sea una Pero, cuestión propia. pero veía, Hitler también quería ser músico y lo expulsaron del conservatorio, o sea, no lo aceptaron en el conservatorio y mira con lo que terminó el mundo, digamos. Así que bueno, ojalá a los niños no les corten las alas en el arte porque pueden salir cosas graves. Déjelo. Es mejor que sale un presidente así, trucho, y tenemos cualquier cosa. Una pregunta, Bahía, que no sé si está en el guión, pero la necesito ahora. ¿Y Axel Kicillof qué profesión tendría como frustrada? O sea, Uy, qué difícil. No voy a es el- mentir. No lo voy a hacer. Él siempre fue profesor académico y se dedicó más a los estudios y sé que le gusta mucho ser profesor, pero eso lo hizo perfectamente. Lo podríamos averiguar. vamos a averiguarlo, eh, ¿no? Tenemos lo podríamos tarea. averiguar. Vamos a averiguarlo porque yo creo que incluso se lo vamos a preguntar muy pronto, porque ya le he pedido privado invitado para tenerlo aquí en la pizarra, para charlar con él, no tanto de la coyuntura, sino conversar con él y me había prometido que esta semana próxima o la que viene vamos a conversar con él y por eso le he hecho la pregunta que haremos seguramente cuando lo tengamos enfrente. Para terminar, ahí hay un montoncito de nombres que yo quiero saber cuáles son su profesión frustrada. A ver, Cris, te pregunto por Pepe Mújica. Pepe Mujica que quería ser carnicero. ¿Qué dices? Perdón, mentira, mentira. ¿Qué dice? He Cris, por leído mal, he favor. leído mal.
No, quería ser motero, ciclista o Ay, motero. Dios El que quería mío. ser carnicero era el Papa Francisco, que no sé ¿El si es Papa mejor o peor, Francisco? pero No sé si es peor. Eso está chequeado. O sea, no Esto está lo podemos... chequeado. chequeamos para el lunes a la noche. Nosotras No, con Cris estuvimos trabajando. estabais tomando mezcales. O sea, No. ay, Dios mío, qué momento nos vamos a meter en un problema con el Papa Francisco, que además un día lo vamos a entrevistar y ahora yo tengo que preguntarle. O sea, a ver, el Papa Francisco, carnicero. Yo también tengo un poco de profesión frustrada con ser carnicero, ¿eh? Un poco sí. Se me da bien eso de. En serio, en serio. O sea, sí, 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 sí. Pero bueno, eso es otro tema. A ver, ¿y el Pepe Motero? Motero, ciclista, sí, sí, sí. Ay, Y Dios esto, mío. chequeadísimo, chequeadísimo. No, yo de verdad que estoy así ya aturdido. A ver, para terminar, Fidel. Fidel Castro. Escritor, él quería ser escritor, que terminó siendo un poco escritor, pero yo lo veía como modelo, un poco. Tenía un portazo, tenía el Fidel. Y ya para cerrar, el último y el más importante, por supuesto, A ver, Hugo Chávez Frías. aquí tenemos todo el mundo va metiendo cada uno, ¿no? Hugo Chávez Va Frías ahí que quería hablando de ser Axel, tú de Chávez. beisbolista. Quería ser Beisbolista también. beisbolista. Claro, quería ser beisbolista, pero yo también lo veía como cantante, stand-up comedy, cosas. Pues tenía un humor fino y además era muy buen cantante, a Ustedes diferencia de saben que correr. en verdad fue militar por querer ser beisbolero. Eso es la verdad de la milanesa. Él solo fue al ejército y se centró en eso porque era la manera de jugar al béisbol y lo ha explicado múltiples veces. Lo dejamos aquí, esto de profesiones frustradas daría para mucho más, pero bueno, tenemos que hacer algunas investigaciones y sobre todo chequeo. Lo de carnicero no sé si creérmelo o no, lo voy a dejar así en el aire. Tomo aire en la pizarra, nunca mejor dicho, para ir echando persianas. Ay, esta musiquita de Drexler, qué bien suena. Y significa que hay que ir retirándose, echando todas las persianas, recogiendo los bártulos. Y si hoy vieran, yo no sé cómo ha llegado el micro intacto, porque es que tengo casi como si fuera un Lego de mi sobrina Zoe, para que esto hoy más o menos aparezca así y se escuche así. Hoy además estamos bien repartidos. Hoy tenemos gente en Barcelona como yo, Cris que está en México, la Gaby que debe estar en Bolivia, Sofi que la tenemos en Ecuador y al grupo Argento en Argentina. Así que estamos bien distribuidos como siempre. Tenemos alguito que volvemos a repetir siempre. No hay ningún programa que no lo queramos dejar de decir. Paren el genocidio. Por favor, paren este genocidio de mierda. No hay otra palabra para caracterizar lo que sigue haciendo semana tras semana el gobierno y el ejército de Israel, no el pueblo israelita, el ejército y el gobierno de Israel, y siguen matando, no le importa lo que sean. Gaby tenía por ahí algo que quería decir al respecto, ¿no? Bueno, Naciones Unidas ha notificado a Israel estos días sobre su entrada en la lista de países que vulneran los derechos de la niñez en conflictos armados. O sea, Israel no puede intentar seguir mintiéndole a la gente. Está matando niños, niñas todos los días. Y no vamos a cansarnos de decirlo aquí en la pizarra. Nunca vamos a ponerle silencio. No queremos ser cómplices de este genocidio real. Duele, se pone uno demasiado serio cuando habla de estos temas. Para terminar, Lean, tenemos que darle las gracias a un equipo, pero gigantesco, que hace posible lo imposible, y es que la pizarra cada semana siga saliendo al aire en la Argentina, en Radio 10, en Ecuador, en Pichincha, en Bolivia, en Patria Nueva, en Paraguay, en Sinantera, en Altavoz Radio, en Radio Sonora en México, en Canal Red Latinoamérica en España, y es que estamos hasta en la sopa. Así es, Alfredo, hacen magia de verdad. Edición de sonido estuvo Fernando Saninelli, en la de video Iván Soler, en la operación técnica de Radio 10 estuvo Sebastián Merani, en la operación técnica de Radio Pichincha de Ecuador Carlos Mirango, en la operación de YouTube de Radio 10 Leandro Bazán, en la producción de Radio 10 Cristina Chiesa, edición de sonido Charlie Cacabielo, servicio informativo Martín Burgue, musicalización Javier Fábregas, coordinación Cristian Carballo, dirección general Sebastián Pedrón, y ya llega en la continuidad Pablo Ladaga. Quédense escuchando radio porque siempre, siempre, siempre es la mejor compañía, y no lo hago corporativamente, sino lo hago como oyente. Me encanta escuchar radio, siempre, siempre escucho mucha radio porque está ahí a tu ladito. Es como un mimo, un mimito siempre que te hace la radio. Lean, ¿qué palabra dejas dicha, escrita en la pizarra? Motores. Motores. Sofía.
Em, Hint, que es el nombre de una de las niñas asesinadas en Gaza. Mm. Bahía, Nostalgia. Cris, Bahía Luna. Gaby, México. Fla. Ballet. Y yo digo una palabra que estando acá, seguramente mucha gente la entiende. Inicio. Aquí se inició una partecita de lo que hoy soy. Así que hasta acá llegamos, pero eso sí, siempre hay una amenaza muy presente. Somos la pizarra y hemos venido para quedarnos.